¿Os gusta estar solas? ¿Qué encontráis? Sobre todo, ¿quiénes sois? No puedes aprender a estar sola estando sola en casa desde el sofá. Cuando encuentras lo que sea que encuentras en esa soledad, ¿te gusta lo que encuentras? A veces eres envidiosa, descubrir que a veces ha llegado a manipular cierta situación para salirte favorecida. Mi creencia es que voy a dar problemas. Entonces, para evitar molestar, preocupar o tal, me lo callo. Claro. Pedir ayuda cuesta. Yo decidí durante un proceso de un año, al final de un año y pico, yo decidí voluntariamente, fue una elección evidentemente, pasar un tiempo sin sexo, sin practicar sexo. O sea, se hizo un recorrido un poco de las personas con las que habéis compartido momento sexual. Realmente si tuvieseis que repetirlo, ¿realmente con cuántos quedaríais? Upequeros, upequeras, ¿cómo estáis? ¿Dispuestos a compartir un rato interesante para entender qué es esto del upeca, del equilibrio, del bienestar, de la calma, del autoconocimiento? Hablamos de muchas cosas, siempre lo decimos, abrimos muchos melones, pero yo no podría abrir todos estos melones si no tuviera conmigo a dos fantásticas mujeres que paso ya a saludar, Raquel y Ibai. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Sí? con muchas ganas. Hoy es un programa que sé que os va a gustar. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Cómo lleváis eso de estar solas, viajar solas? Es un viaje, ¿eh? Aprender a estar sola y a viajar el viaje sola. hacia afuera, Sí. el viaje hacia adentro. Lo que sí os aseguro es que cada vez hay más personas que se animan a viajar solas. Y fíjate, curiosamente, fijaos, lejos de que ese 65% de mujeres se achicaran, está demostrado ya que de todas las personas que se animan a viajar solas, el 65%, como digo, son mujeres que les apetece, que quieren, que buscan viajar solas. ¿Cómo os quedáis? Pues Y me digo parece. lo de buscan viajar, buscan buscar, porque al final persiguen esa búsqueda interna, ¿no? Persiguen algo. Es maravilloso. O sea, que te atrevas también a viajar sola con todos los miedos que nos han metido también desde chiquititas, ¿no? De ten cuidado, ten tal, y eso te pone muchos frenos. Entonces, liberarlos y conocer mundo, maravilloso. De hecho, yo me fui a Toulouse sola y me fui cerquita precisamente porque yo tenía miedo. Yo dije, ¿sabes? Pero cuando lo hice, Poco a poco. sí, cuando lo hice me gustó y dije, voy a hacerlo más. ¿Miedo porque hay que tomar muchas decisiones y eres mujer? ¿O en general miedo porque es un miedo que dices, mira, yo sola no me voy a apañar en un viaje? Y porque a mí me da mucha pereza planear un viaje, ver dónde tengo que ir. Si voy con otra persona, quieras o no, nos lo repartimos. Mientras una se encarga de las direcciones, la otra de otras cosas. Tú eres de las mías. Sí. Yo soy una muy buena mandada. No me apetece tanto viajar sola precisamente porque, además, porque me gusta compartir. Pero reconozco que me gusta mucho la soledad. Sí. Así que hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Sois viajeros solitarios o viajeras solitarias? ¿Os gusta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ese viaje interior? ¿Os gusta estar solas? ¿Qué encontráis? Sobre todo, ¿quiénes sois? ¿A dónde vais? ¿Cuántas preguntas? Nuestra protagonista de hoy, nuestra invitada de hoy, es autora de este libro que se llama Eso, ¿quién coño soy? Es fantástica, es un libro súper recomendable y sobre todo se animó a hacer un viaje en el que ha descubierto grandes cosas que ha querido compartir en este libro y que viene a compartir ahora con nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a Corina Randazzo. ¡Bienvenida! Gracias, chicas. Oye, gracias por venir. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, de verdad. Oye, bueno, estábamos ahora hablando, ¿no? La importancia de animarte a hacer un viaje. Después de ese viaje te animas a publicar esto, pero esto viene ya de un camino interior que también se traduce después en ese viaje a nivel práctico, ¿no? Exacto. Sí, al final yo no soy una viajera, ¿no? Como creadora de contenido creo que hay un montón de compañeros que se dedican profesionalmente a esto, recorren el mundo, te dan tips de todo tipo y yo no soy ese caso, ¿no? En mi caso, aunque no suene bonito, viajé por necesidad. Viajé por lo que al final muchos viajamos, ¿no? Es decir, me quiero salir, quiero evadirme de donde estoy, no estoy cómoda en mi vida ahora mismo, hay cosas que no están yendo bien, hay desequilibrio en mí, me quiero encontrar. Y todos mis viajes, del cual el último fue el inicio de este libro, han sido un poco siempre una búsqueda de quién coño soy, ¿no? Momentos de desequilibrio, donde te sientes perdida. Pongámoslo un poquito en contexto, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Estabas muy expuesta también. Ponnos un poco en contexto. ¿Quién eras tú entonces? Claro, la primera vez que yo viajé sola fue en 2019. Y esto fue a raíz de, bueno, todos nos hemos encontrado en esta situación donde quizás tenemos una pareja, no estamos conformes con la situación, nos da miedo romper el vínculo, creemos que vamos a perder más de lo que vamos a ganar,
Yo personalmente también estaba en una situación también no conforme con mi parte laboral. Había muchos, en todas las áreas de la vida había un poco de desequilibrio, ¿no? Y decidí hacerme ese primer viaje sola, que fue solo 5 días, que es el primer capítulo con el que empiezo este libro, eh, para darme cuenta de qué es lo que Corina quería, ¿no? Realmente, alejarme del ruido, de la rutina, de toda la información que me rodea todo el rato, salir de la rueda, ¿no? De la rata, como dicen, aislarme y conectar con la esencia de Corina. ¿Qué quiere Corina, no? ¿Y lo conseguiste? Después de ese viaje volví, dejé a mi pareja, tomé la decisión de dejar a mi pareja, tomé la decisión de cambiar ese modelo de trabajo que estaba llevando, tomé la decisión de priorizarme y sacar más tiempo para mí, y ahí empezó un proceso de cambio importante y sobre todo empecé a tener más en cuenta la importancia de pasar tiempo conmigo a solas. Chicas, ¿os Curioso. resuena esto? Sí, yo hice también un viaje de 6 días a unas cabañas al norte de España. Me fui yo también sola, yo creo que para demostrarme que podía ser válida por mí misma y para perdonarme un montón de cosas. Y es curioso cómo a veces te tienes que ir fuera Sí, para encontrar cosas dentro. Es lo que decías tú, ¿no? Alejarte del ruido de toda la gente que te rodea para estar contigo y decir, a ver, ahora soy yo y cómo me desenvuelvo aquí, y ver que puedes desenvolverte más fácil de lo que a lo mejor pensabas. total. ¿Y tú, Bai? Yo es que, bueno, soy muy fan de la soledad también. Un viaje, como os dije, aquí al lado. Pero sí, a mí me gusta mucho pasar tiempo sola, disfruto de mi compañía, me lo paso bien sola, no necesito estar rodeada de tanta gente, lo mismo y es porque vengo de una familia grande, quién sabe, pero yo disfruto mucho de eso, tanto de la compañía, pero sobre todo de la soledad, y creo que son momentos importantes, y que hay que viajar más solo, y no ser tan perezosa como yo de decir, o sea, pues piensa tú en esto y yo pienso en esto, ¿no? Para repartirnos así un poquito todo, pero yo creo que es importante también. Bueno, voy a volaros un poco la cabeza, ¿vale, A ver, chicas? venga. Decidme en esa soledad, en esa quietud, en ese marcharte, ¿cuál es el mayor descubrimiento que habéis hecho sobre vosotras mismas? Voy a empezar contigo, por supuesto, Corina. Yo sobre todo, esos viajes me permitieron, como digo, quitarme todo el adorno de alrededor, todo ese prejuicio, a veces toda esa autoexigencia, ese ruido constante en el que estamos envueltas y conectar mucho con mi verdad. Cuando conecté con mi verdad, también conecté mucho con mi parte más espiritual, se podría decir. El salirte un poco del personaje, del ego, salirte un poco mente-ego, conectar más con tu esencia. Y conecté con una parte de mí que quizás con el entorno habitual no era fácil conectar con esa parte, ¿no? ¿Vosotras qué descubrimiento habéis hecho en ese viaje? Yo sobre todo era más el miedo a crecer, ¿no? A ser independiente, a que mi vida dependa de mí y perdonarme también. Recuerdo además, hubo una noche yo me ponía una copita de vino y bailaba con la chimenea y una maravilla. noche ya que me miré al espejo y brindé por mí y era como, me caes bien. Y me di cuenta que Bueno. me caía bien y que me gustaba y eso fue un antes y un después en la relación conmigo. Yo es que te diría, teniendo en cuenta las fotos que tengo de pequeña, que siempre he sido como muy mía. ¿Sabes? Mis hermanos, yo que sé, tienen una foto y todos así y yo ahí con una libreta. O sea, la foto está en casa y siempre que la veo me dice que tú eres muy... Y yo creo que desde pequeño he tenido esta relación conmigo deep down de decir, sí, estoy rodeada de toda esta gente, pero me mola estar conmigo. Y he crecido de esta manera. Entonces, no sabría decir cuándo fue el momento o qué fue lo que yo vi para decir. Creo que siempre ha sido un poco así bastante conmigo. Yo creo que te da mucha, como decías, ¿no? Mucha capacidad de reconocerte, de saber realmente quién eres, ¿no? De apreciarte, de validarte incluso a ti misma, de demostrarte que eres capaz de estar contigo a solas, aunque no haya nadie alrededor o que no haya estímulos todo el rato, y decidir tú qué hacer en cada momento, porque si algo te invita al estar tiempo sola, a viajar sola, es tú decides cuándo comer, qué hacer, cuándo dormir, qué peli ver. Todas las decisiones te recaen sobre ti y te das cuenta de cuántas veces al día puedes elegir. Que eso a veces nos cuesta mucho pensar en Exacto. nosotros. Hemos hablado de tu primer viaje chiquitito, pero luego viene el viaje. Sí. ¿Qué te lleva a hacer ese viaje? Pues nuevamente otra vez. O sea, mi vida siempre ha sido como un poco de picos, ¿no? Quizás también va mucho más a la experiencia personal, bueno, vidas que hayas tenido, momentos de dificultad, si arrastras algún tipo de trauma, ¿no? En fin, creo que al final todo va en base a todo lo que te haya ocurrido o cómo hayas vivido tu vida, ¿no? En mi caso tuve otro momento de desequilibrio nuevamente, donde otra vez me sentía totalmente fuera de contexto. Había pasado por una depresión en la que yo me vi envuelta sin ser consciente que estaba depresiva. Me había metido en un proyecto muy grande, de repente tenía 35 personas a mi cargo, me vi habiendo invertido un capital muy grande, con una presión muy, muy fuerte, ¿no?
y ya va 3 años prácticamente sin levantar cabeza del trabajo. O sea, había alimentado solo el área del trabajo y había, sin querer, dejado de lado el resto de áreas, ¿no? Hasta que me vi en el pozo, se podría decir. Cuando soy consciente de esto, tomo medidas y decido escaparme, irme, viajar. Esta vez lo hice con billete de ida, furgoneta, primera vez que hacía viaje en furgoneta, y duró 2 meses, ¿no? Y de ahí empecé también este nuevo proyecto, que es un libro, ¿no? El que tienes entre manos, donde yo aterrizo durante mis 32 años todo el proceso con 9 herramientas muy claves para poder empezar a trabajar en tu crecimiento y tu amor propio, que fue todo el proceso que yo quizás he estado viviendo hasta ahora y que seguiré viviendo toda la vida. Tienes el prólogo de Sergio Fernández y de Silvia Congost, dos personas que conozco bien, bien rodeada. Voy a leer algunos títulos del índice. Por ejemplo, El arte de elegir, Mi antigua yo, El elefante condenado, para los que conocéis la fábula. ¿Quién soy? Al carajo las etiquetas. Yo os lo dejo ahí, porque son pildoritas que va soltando ella. Miedo a lo desconocido, Aprendiendo a estar sola, que acabamos de hablar. ¿Cómo medimos esto de querernos? Llegada a mi destino. Fijaos qué temas más interesantes. Recarga de energía. Sé que estás preparando otro libro muy interesante también, tocando más ámbitos espirituales. Esto lo has autoeditado tú. Sí. Cuando sales de viaje, ¿ya tenías claro que ibas a escribir o fue un poco sobre la marcha en la furgoneta que empiezas a escribir? Yo tenía claro que al final todo lo que hago siempre también tengo que sentir, es una cosa que creo que mucho de mi identidad, ¿no? Tengo que sentir que todo lo que hago es con un propósito mayor. Quizás por eso a veces me meto en cosas demasiado grandes, ¿no? Entonces yo sabía que después de ese el viaje iba a ser el inicio de mi legado, ¿no? Que es el libro que a mí me gustaría leer, que, bueno, que lean mis hijos el día de mañana, que ojalá poder tenerlos, o incluso el libro que yo quiero al que poder recurrir cuando tenga momentos de recaídas que todas creo que tenemos, ¿no? Es súper recomendable, ¿eh? Claro. ¿Quién coño soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta, no? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? En mi caso, el problema que yo siempre he tenido, y por eso he admirado siempre tanto a la gente que ha tenido una vocación desde tan pequeño, es que mucha gente nace con esa vocación dada, ¿no? O donde yo tengo claro desde muy pequeño qué quiero hacer. Y encuentran esa vocación y son eso toda la vida, ¿no? Yo no. Yo nunca supe qué quería hacer. Entonces he ido dando tumbos toda la vida, ¿no? Que quiero estudiar interpretación porque quiero ser actriz. Consigo ser actriz, estudio interpretación. Ahora quiero escribir un libro. Ahora quiero montar una empresa. Ahora quiero bailar. Ahora quiero divulgar información y dar charlas de desarrollo personal. Ahora quiero lo que me dé la gana. Quiero crear contenido. Es como mi vida no tiene un camino recto, ¿no? Y yo siempre he sentido mucha desconexión de lo socialmente aceptado. Me he sentido como muy fuera. Claro, igual es la creencia de debe ser un camino recto y si no lo es, entonces hay algo que no va, cuando en realidad el camino lo marcas tú. Entonces yo siempre, muchas veces he recaído en, pero ¿quién coño soy? A ver, Corina, hasta aceptar que no soy aquello que hago únicamente, ¿no? Soy muchas cosas. Y en ese camino de este experimento que nos ha permitido vivir pues, este plano terrenal, en ese camino pues, podemos decidir cambiar, mutar, transformar. ¿No? A veces nos cuesta mucho dar pasos o cambios porque creemos que somos aquello que llevamos haciendo quizás estos últimos años y quizás no, quizás ya deje Mucha de ser atención, eso. los que estáis ahí, fijaos qué mensaje tan interesante. Podemos mutar, podemos adaptarnos, podemos elegir, podemos parar y observarnos desde fuera, preguntarnos cosas. Podemos no saber lo que queremos hacer, está permitido, porque muchas veces, como dicen los americanos, we play by ear, vamos avanzando y van llegando cosas que nos permiten tener un abanico de opciones más grande, ¿no? Muy interesante esto. Claro. Sí. Es que al final el ser yo creo que tiene también una connotación de no puedo cambiarlo. O sea, yo por ejemplo con las emociones siempre prefiero utilizar el estar, porque si dices soy una persona gruñona, no, a lo mejor hoy estoy más gruñona que otros días, o soy una persona triste, no, hoy estoy triste. Es como el estar es algo que se puede transformar y puede cambiar. El ser está ahí, no lo puedes cambiar y te tienes que conformar con ello. Es un poco complejo el... Exacto, es que tiene un peso muy fuerte la palabra ser. A mí me gusta mucho esto y aparte no sé dónde lo leí en su momento, pero yo también digo, yo hoy estoy siendo un poquito más pesimista. Claro. Hoy estoy siendo un poquito, bueno, hoy quizás me toca ser un poquito más, ¿no? Entonces me hablo de esa forma, porque al final el diálogo interior recae mucho y tiene mucho peso en cómo gestionamos las cosas, ¿no? Y es importante tener esta comunicación asertiva hacia nosotras mismas. Cuando encuentras lo que sea que encuentras en esa soledad, ¿te gusta lo que encuentras? No siempre me ha gustado. No siempre. Yo creo que al final también recae mucho, siempre hablo de mi caso, ¿no? Mi caso particular, pero creo que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no?
Y a veces nos queremos solo focalizar en ser la luz, cuando aceptar la sombra es inevitable, porque todas tenemos sombras en nuestra vida y en nuestros días, ¿no? Entonces, no siempre he descubierto luz en todo lo que he visto de mí. Y aceptar mis sombras me ha costado, ¿eh? Sí. Mucho. Exacto. Al final, cuando te da la luz hay una sombra, ¿no? Y la provocamos. Y está para observarla también con aceptación. Descubrir que a veces eres envidiosa, descubrir que a veces ha llegado a manipular cierta situación para salirte favorecida, descubrir que tienes más ego del que crees. Entonces, son cosas difíciles de aceptar. Y cuando das con las claves, hostia, pues lo mismo, lo que estoy viendo hacia afuera es un reflejo de quién soy yo, ¿no? Ahora, ¿eres capaz de aceptar eso? ¿Eres capaz de transmutarlo, transformarlo? Pues lo mismo hasta que no lo veas, no lo vas a hacer. No lo ¿Y vas a cómo se cambiar. da la vuelta a la tortilla para amarse y amar también esas sombras? Yo creo, al menos no he descubierto a nadie en esta vida y creo que no existirá, que creo que el proceso de aprender a querernos dura toda la vida. Y no conozco a nadie que se ame en total plenitud, en todas las áreas, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Creo que esto es un aprendizaje diario y por eso, al igual que hablábamos antes de hábitos, ¿no? Qué importante es habituarte a utilizar herramientas para quererte cada día y decidir quererte cada día porque es una decisión. No es algo que te viene dado, ni es algo lo que alcanzas y ya lo tienes, no. Es un proceso diario, ¿no? ¿Es necesario morder el polvo? ¿Es necesario tocar fondo para quererse, para amarse, para entenderse, para descubrirse o se puede hacer de muchas formas? Bueno, está demostrado que quizás en momentos más críticos es uno cuando tiene mayor crecimiento, ¿no? O sea, el dolor, sin dolor no hay crecimiento, ¿no? Eso está demostradísimo. Es cierto que creo que el entorno, la cultura, la educación, los vínculos, la calidad de tus vínculos, que al final determina mucho la calidad de tu felicidad, creo que te facilitan el camino. Y quienes han tenido ese proceso más fácil, pues tendrán quizás un amor más fácil de gestionar en el día a día. Y quienes no han tenido esa fortaleza desde bien pequeños, les costará un poquito más. Mi psicólogo Antonio me decía, las crisis las puedes utilizar para impulsarte o para hundirte del todo. Y de aquí vamos a salir creciendo. ¿Os queréis vosotras? Yo mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero no siempre ha sido así. O sea, ya ha habido momentos que es lo que dice Corina, que es un proceso que dura toda la vida. Y aprender a quererse, y hay momentos que te vas a querer más, momentos que te vas a querer menos, pero sí. Sí, Debe ser fundamental también quererte a ti misma para después recibir ese afecto, ese amor, ese cariño, ¿no? Yo creo que es un poco, porque al final hay veces que no te quieres y tienes gente a tu alrededor y eres válida y merecedora de amor, y aunque tú no te quieras, es un poco peligrosa la frase de si no te quieres tú nadie te va a querer, porque hay gente que está en un estado de depresión y en ese momento no ven su valía, solo ven su sombra y necesitan a toda la gente de alrededor que les recuerde cuál es la luz, e incluso sostenerles en la sombra y acompañarles en ese momento en la sombra. O sea, eres merecedora de amor siempre. ¿Y no crees que a veces depende también un poco del tipo de relaciones? O sea, está la relación familiar, la de la amistad y luego la de la pareja. Yo creo que esto que dices tú yo lo relaciono con la amistad y la familia. Pero en cuanto a relación con pareja, sí, yo creo, ¿eh? Si no te quieres tú, no puedes pretender que la otra persona de repente te quiera. Otra cosa sería que tú, como dijo ella, ¿no? Que tengas un momento de bajón y que la otra persona esté ahí en plan, ahora te voy yo a apoyar y mañana tú a mí, ok. Pero es que, claro, es importante el venir uno también, como dices tú siempre, Trabajadito. Exacto, y luego ya... Bueno, se dice también, esto está demostrado, ¿no? Que al final la pareja representa el merecimiento y el valor que tú te tienes hacia ti misma. Por eso también es importante perder el miedo a estos cambios de pareja o romper con ciertos vínculos cuando esa pareja ya no te representa. Porque tú no te sientes merecida o valorada por esa persona, ¿no? Pero al final todo es un reflejo de fuera, o sea, de dentro hacia afuera. Por eso cuanto más nosotras nos trabajamos o cuanto más desarrollamos nuestro autoconocimiento, nuestras capacidades y talentos y valores, la persona que elijamos al lado va a ser acorde a esos valores y esas capacidades que nosotros hemos desarrollado. No es lo mismo, si tú eres una persona que te cuidas y cuidas tu físico, vas a estar al lado de una persona que se cuide y cuida su físico y lo tiene en cuenta. Si eres una persona que trabaja en su desarrollo personal o que tiene una relación sana con el dinero, con la familia, vas a querer eso. Es decir, no se trata de pedir más de lo que yo doy, pero no me conformo con menos. Eso es. Y creo que es importante o importantísimo, y eso me costó muchas hostias, darme cuenta, muchos golpes, el reconocer quién soy yo para merecer algo de lo que yo brindo, ¿no? No menos, no conformarme con menos. Yo he repetido mucho ese patrón de Peter Pan y Wendy, ¿no? Donde al final eres la salvadora, eres la que cuidas, eres la que proteges, incluso eres la que provee.
sin darme cuenta que al final yo lo único que estaba haciendo era, desde el no merecimiento, desde el no quererme, conformarme con... Y repitiendo patrones, repitiendo. quizá. Claro. Hasta que no di con qué era eso de lo que yo estaba repitiendo, patrón, y demás, no fui capaz de ponerle conciencia y cortar con eso. Es que hay muchas cosas que ves en la sombra que no eres capaz de ver en la luz. ¿eh? Sí. Tenemos mucho miedo de esta sombra, pero ahí es donde realmente ves y posicionas Claro. a mucha gente que tienes Pero alrededor. nos pasa que conocéis a alguien que de repente os cuenta, no sé, le veis, os cuenta qué se dedica o qué hace y demás, y le posicionáis enseguida aquí. Sí. Por Como, eso, no es que esa persona no esté aquí, pero tú estás igual. Es decir, al final a veces es muy fácil idealizar o creer que la otra persona es súper segura o creer que la otra persona tiene cosas que tú no tienes o ha conseguido cosas. Y enseguida la idealizas y tú te pones en una posición inconsciente por debajo, por todas las creencias limitantes que tenemos de, oye, yo también miro hacia atrás, he conseguido cosas. Yo he transformado mi vida, yo he sido capaz de esto. Por eso es importante proyectarnos hacia donde queremos, pero de vez en cuando, que esto yo lo hago todas las noches de luna llena, retomo y me miro hacia atrás, digo, ¿qué has logrado este último mes? ¿Qué has conseguido? ¿Cómo te has sentido? Eso puede ser una buena clave para empezar a amarse y entender Sí, tu propia valía, ¿no? de dónde vengo y hacia dónde voy, pero siempre también recordar dónde vengo, mi camino. Relación sana con una pareja, ¿cómo detectar que no está siendo del todo sana? Claro, y en eso también te puedo hablar desde la experiencia, ¿no? En el momento que hay un desequilibrio, en el momento, yo creo que al final básicamente todo consiste, que suena muy, muy tópico, pero es la realidad. Dos personas pueden ser felices juntas y son felices individualmente, ¿no? Si no, de repente, de una forma inconsciente incluso, se crea una sinergia de demanda, eh, toxicidad, reclamación, responsabilidad. Tienes que responsabilidad de mis emociones, de mis problemas. Ahora compartimos problemas. No. Creo que al final, cuanto más una persona esté construida y de forma individual, mayor capacidad tiene de crear equipo, porque no se trata más que de crear equipo, ¿no? En los vínculos, sobre todo el de la pareja. Que menos que elegir crear un buen equipo con quien he decidido a día de hoy formar mi vida contigo, ¿no? Es una lección diaria y eso es complejo. Decir que sí es relativamente fácil cuando estás en ese momento de venga, pa'lante, ¿no? Sí, Poner límites no siempre sabemos hacerlo. complicado. Sí. ¿Sabéis decir que no en algún momento? yo sí. Es yo que he había una aprendido. persona muy sabia, una best-selling author, me dijo que no es una respuesta. Y de verdad que me quedé con eso. Me dijo, tía, es que muchas veces es verdad. Me dejas esto sí. Y tú no justificas el sí. Pero cuando dices no, las personas tendemos a justificar el no. O luego te quedas 5 minutos después pensando, ostras, es que le he dicho que no. ¿Y qué va a pensar? Y que, pues no puedes, no pasa nada, no te apetece. ¿Me explico? Claro. A mí hubo una, no recuerdo quién me lo dijo, bueno, sí recuerdo que me lo dijo. Me dijo cuando me conocía una de mis maestras espirituales, Merche, me dijo en su momento, tú antes de responder, porque yo antes era muy impulsiva y lo sigo siendo, pero ahora lo intento controlar un poquito más porque esa impulsividad a veces me hace llevar a tomar malas decisiones o no saber poner límites, ¿no? Me decía, tú haces la pregunta, me decía, si decirte que sí decir que sí al otro va a significar decirte que no a ti, entonces es un no. Si decirte que sí al otro te invita a decirte sí a ti mismo, entonces es un sí. Entonces yo cuando me preguntan o me invitan a planes o lo que sea, me pregunto, ¿te apetece? ¿Qué ganas tú? ¿Realmente te apetece y lo vas a disfrutar o es algo por compromiso tal? Me hago esas ciertas preguntas antes de responder, ¿no? Incluso si no sé la respuesta, digo, llegado el momento te diré porque ahora mismo no sé la respuesta. ¿Y qué sí os llevó a un no después? Que sí. En el momento en que uno no está bien, ¿sabes? Que sientes que mentalmente... Dijiste que sí y después no, Sí. mejor que no hubiera sido un no, ¿no? Exacto. Hay una técnica para aprender a decir que no, para la gente que le cueste decir que no, que es la técnica del disco rayado, porque muchas veces es lo que decía Vaya antes, que tendemos a justificar el no, porque, y al final te acabas quedando sin excusas, sin recursos y dices, vale, sí, pues lo hago aunque no quieras. Entonces la técnica del disco rayado es decir siempre lo mismo con el mismo tono. Por ejemplo, pues no te gusta que fumen en casa y te dicen, oye, me voy a encender aquí un cigarro que hace mucho frío fuera. Pues prefiero que no porque no me gusta el olor que me deja en la casa. Ya, pero es que me tengo que bajar. Ya, pero es que no me gusta el olor que me deja en la casa. Y es un poco mantener siempre en el mismo tono, la misma respuesta, como si fueses un disco rayado, y al final así la otra persona pues acaba cediendo. Así no te tienes que inventar tus excusas de... Claro. No, porque las sábanas... Pues, y funciona. Claro. Sí, a veces es mucho también el decir, a veces nos cuesta mucho sentir cómo nos sentimos. Entonces, Sí. perdona que te diga que no, pero mi sentimiento, mi emoción ahora me dice esto, ¿no? Sí. O yo me siento así. Entonces, a veces la comunicación asertiva también es muy positiva, incluso cuando decimos que no.
Pero a veces es difícil mantener este tipo de conversaciones con gente que es que no ve más allá, ¿eh? Y yo me he encontrado con casos que tú le dices, ah, bueno, ala, esta dame aquí con la comunicación, no sé qué, tía, Ya. ¿sabes lo que te quiero decir? Es que también te digo, yo es que he visto un poco de todo, pero sí que es verdad que a veces, según cómo tú respondes, piensan, esta ha cambiado. Y es que a lo mejor, es lo que has dicho tú, oye, no me apetece por esto, esto y lo otro. Y Claro. cuesta también entender que la gente, pues yo qué sé, le apetece ciertas cosas y que no es una respuesta también, Raquel. Es una respuesta Exacto. completa. Exacto. No hace falta Estamos hablando de justificar. mostrar las fortalezas, pero también es interesante mostrar nuestras vulnerabilidades porque crean un puente muy interesante con los que nos rodean. Ahí está Brené Brown con ese bestseller, ¿no? de la grandeza de la vulnerabilidad. ¿Cómo lo lleváis, lo de mostrar vuestra vulnerabilidad? A mí es algo que, por ejemplo, a través de las redes sociales me ha surgido de forma muy fácil. Luego mi día a día me cuesta más, por ejemplo. Lo estoy trabajando y lo llevo trabajando tiempo, creo que he mejorado, pero ya te digo, ha sido un proceso. Y a las redes sociales sí me ha parecido muy fácil. Quizás ha sido mi trampolín un poco para abrir esa parte. A mí me acaba de llegar así, ¡shup! Ostras, lo voy a soltar, ¿vale? Que tengo la creencia, me acabo de pillar, que no sé si es limitante, yo creo que sí, y es que mostrar mi vulnerabilidad provoca... Mi creencia es que voy a dar problemas. Mm. Entonces, para evitar molestar, preocupar o tal, me lo callo. Claro, que pedir ayuda cuesta. Ah, Sobre todo, no sé vosotras, pero quienes han tenido es que construirse desde quizás muy pequeñas o lo que sea, al final cuesta mucho el pedir ayuda. En mi caso también ha pasado eso. Y quizás es un poco la sensación de ahora no quiero preocupar a mis padres, no quiero, pero al final es algo totalmente necesario y es muy bonito permitir que te brinden ayuda. Es una forma también de demostrarte exacto, es un regalo. ya lo autocuidado, sé. merecimiento, me Ah. quieren, me Ah. cuidan. Sí, yo, vamos, con la gente a la que quiero y que me quieren voy a tumba abierta. O sea, al Ajá. final me muestro, quizás, ¿sabes? No demasiado. Yo es que me muestro como soy, en ese sentido sí que soy transparente, esto es lo que hay. Y porque también es el hecho de si quieres estar aquí, esto es lo que soy con toda mi luz y mi sombra, pero decide. Claro, al final también nos gusta mostrar nuestro lado guay. De hecho, una vez lo hablamos, yo creo que fue con Bai, que a veces te da como reparo esta gente que muestra excesivamente todos sus lados más Claro. oscuros en redes y tal. Yo creo que hay, desde mi punto de vista, una falta de pudor cuando hay cosas que quizá se pueden trabajar más hacia adentro, pero mucha gente también muestra esa debilidad, vulnerabilidad, el quebranto, ¿no? Claro. Mm. Sí, vulnerabilidad no siempre tiene que ir relacionado con el sufrimiento, ¿no? Ujú. Pero sí, mostrarte abiertamente cómo eres en cada momento, a mí me facilitó mucho esa apertura y esa sanación. Al final, muchas veces hacemos como que no pasa nada, lo ocultamos, lo ocultamos, lo ocultamos, y hasta que no nos abrimos en cara nos damos cuenta de, Sí. me he sacado todo esto que llevaba de tanta carga, ¿no? Es Hablemos maravilloso. también de cómo muchas veces intentamos mostrar siempre estar al 200%, todo está bien, y sobre todo yo lo noto en la gente más joven, en la parte en la que se muestran redes, esto peta al final. Sí. Puede ser. Sí, yo pasé también por ese proceso donde era ultra productiva todo el rato e incluso si tenía momentos para comer, comía escuchando un podcast y me dormía, no sé, lo mismo, escuchando una entrevista, o sea, todo el rato, incluso fuera de mi tiempo libre, seguía teniendo la necesidad de ser ultra productiva, hasta que peté. O sea, era insano. Pero eso no era más que un reflejo de una sensación de insatisfacción conmigo misma, porque al final hubo una Corina antes y una Corina ahora, ¿no? Esa Corina no se cuidaba lo suficiente, no se quería lo suficiente, no se trataba bien, no se tenía en estima. Por lo tanto, ha sido un proceso, como digo, largo, de mucho trabajo, de muchas herramientas aplicadas a diario, pero creo que en ese proceso hemos estado muchas y mucha gente sigue estando. Tenemos la creencia de que necesitamos producir para ser personas Sí. válidas y de que si dejamos de crear y ahora también creando contenido, también en las redes es como si no subo algo voy a ser olvidada, ya no voy a ser merecedora de que la gente te Total. escuche. Entonces tienes ese bucle del que hay que salir y hay que aprender a tener una vida también contemplativa. Sí, un balance con todo un poco. Exacto. Yo creo que las 4 que estamos aquí hemos hecho mucho trabajo interior y nos encanta y buscamos e investigamos. ¿Qué le diríais a vuestra niña de hace 20, 30 años? Las que tenéis 20, 30. Yo la que tenía más, de hace más tiempo. Pues yo sobre todo le diría a mi niña quizás de 14, que ya empieza a tomar un poquito más conciencia de que es más mujer que niña, ¿no? Entre comillas. Le diría mucho que confíe mucho en su intuición, que no se deje llevar tanto por el qué dirán y que confíe mucho en su intuición, en qué te está diciendo el corazoncito, ¿no? Aunque no encaje con lo socialmente establecido.
Yo le diría que no, o sea, que no es su culpa. Muchas veces he tendido a culpabilizar y es como en ese momento tenías unos recursos y unos aprendizajes y los hemos utilizado para crecer y ahora estoy aquí para abrazarte. Maravilloso. Pues yo me diría, en plan, continúa sin escuchar. Porque lo estás haciendo muy bien. Hombre, no lo quería decir yo, pero sí sería un continúa y no escuches, porque sí que es verdad que yo siempre he sabido lo que quería hacer, ¿sabes? Y claro, en mi casa lo voy a decir porque es verdad, comíamos con Ane Gartiburu y yo la veía así y decía, yo quiero ser esta mujer, yo quiero ser como ella, literal. Y nadie decía literal y bueno, en mi casa es que Ane Gartiburu. Y claro, yo me acuerdo que cuando llegué en el bachillerato mi profesora decía, no, dijo, no estudies periodismo porque es que esto no te va a llevar a ningún lado. Me dijo, en plan que te cuesta, me lo dijo con otras palabras, pero me dijo en plan que te cuesta mucho para estudiar periodismo, no vas a llegar. Mándale un besito desde aquí. Y yo, claro, yo en ese momento, claro, yo me besé con una edad, era bastante joven, yo dije, ostras, me lo dijo a mí sola en la aula, yo dije, bueno, pues si me lo dice ella que sabe y lo es, digo, tendrá razón. Terminé, trabajé, hasta que entre una cosa y la otra, pues nada, me reencaminé en la universidad, el universo, y todo lo quiso, y mira, aquí estoy con Ane Gartiburu, y mis compañeras, of course, Y yo también. con Superbike. Cuidado. Y otra cosa importante, ¿no? Muchas veces nos podemos haber visto desde fuera que nos dispersamos. Empezamos a divagar porque no nos hemos dado cuenta, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda en todos los sentidos, porque nos da un poquito de vértigo mirar, porque no sabemos cómo se hace. ¿Cómo se hace para reencontrarnos? Has dicho antes, yo a esa niña le diría, confía en tu esencia, ¿no? Alguien que nos esté escuchando diría, ya, pero ¿cómo hago yo para encontrar esa esencia como punto de partida? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? A mí lo que a mí me ayudó muchísimo es esta práctica de aprender a estar primero conmigo sola, ¿no? Sola no significa que te sientas sola, significa que te abraces, como decíamos antes, que aprendas a estar contigo. ¿Quién eres cuando no hay nadie? ¿Quién eres cuando nadie te dice lo que tienes que hacer? ¿Qué eliges? ¿Cómo eliges ser, no? Entonces, al final, a mí el proceso de conectar conmigo me ayudó mucho en este proceso de soledad. Me ayudó mucho el estar sola, porque te haces preguntas que en el día a día no te sueles hacer. Claro, una cosa es la soledad elegida de la que estás hablando, Exacto. que es una propuesta interesantísima que hace Corina, y las personas que se sienten solas, que en ese momento también es muy complicado hacer ese trabajo interior porque estás en ese momento estás triste o no del todo como quisieras, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que no sabe estar sola, que creo que es ese trabajo de todo ser humano, el aprender a estar solo, aunque cueste. Y luego hay herramientas que puedes aplicar, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, una de las herramientas que a día utilizo, sobre todo semanalmente en mi calendario semanal, es el cultivo del autocuidado, ¿no? Al final, porque estar sola en el sofá llorando, pero no estás dedicando tiempo al autocuidado, es más fácil que acabes llorando o que acabes triste si no estás utilizando también tu tiempo para cuidarte, básicamente, para ese proceso de autocuidado, ¿no? Y yo, por ejemplo, como me planifico un poco la semana y descubrí que a mí me iba muy bien es sacar bloques de tiempo, tanto para cuidado mental como físico como energético. Porque al final todo empieza desde el movimiento. No puedes aprender a estar sola estando sola en casa desde el sofá. Aprende a estar sola, yéndote a un primer viaje sola, yéndote a hacer ejercicio sola, al cine sola, al primer restaurante que te gusta, A comprar ropa. a comprar ropa. Empieza a hacer cosas que te gusten solas, no estando en casa. Sola a veces lo consideramos como aislamiento. No. Sola puedes estar rodeada de gente, pero elige qué te quieras hacer, qué te apetece, qué te gusta. Es un descubrimiento de realmente quién eres de verdad, ¿no? Ahí tú hablas mucho también del autocuidado a nivel neuronal y... Sí, hay una frase que me gusta mucho que es que no decidas que tu estado de ánimo influye en tu movimiento porque el movimiento influye en tu estado de ánimo. También es muy importante, el cerebro está diseñado para estar en movimiento y al final eso tiene muchos beneficios, a no ser que tengas una patología física o psíquica que en ese momento no te permita moverte, que entonces abrázate y quédate donde tengas que quedarte, el movimiento siempre va a tener muchísimos beneficios para el Luego cerebro. también hay una trampa, ese estar sola tan interesante, cuando buscas que llegue el beso o el reconocimiento de fuera, por tanto te lías la manta a la cabeza y te emparejas. Interesante también esto, como darnos cuenta de que nos metemos en esa trampa, ¿no? Cuando dices en pareja, ¿lo llevas al vínculo de la pareja? Al vínculo sentimental con una Claro. pareja. Bueno, es que a veces buscamos fuera lo que dentro no tenemos, ¿no? Incluso yo
esto lo leí en muchos libros, de que la persona ideal aparece cuando menos lo necesitas. A mí me ocurrió perfectamente, o sea, exactamente eso, ¿no? El momento donde tú estás construida, trabajada, donde ya disfrutas de tu soledad, donde ya eres autodidacta en todo, súper capacitada para todo, de repente aparece persona que también es igual que tú, que lo tiene todo, y empiezas a crearse esa energía de acompañamiento súper bonita y súper fácil, ¿no? Porque al final tenemos un mito también que debería caerse de que la pareja es un conflicto o cuesta encontrar pareja. No, la pareja debe ser muy fácil. Todo tiene que surgir de forma fácil y genuina, ese es el problema, ¿no? Que a veces creemos que lo complicado es la construcción. No. Entonces, muchas veces acabamos buscando fuera lo que nosotras tenemos esa carencia interna, ¿no? Pero esto ocurre mucho y por eso creo que al final también los vínculos nos transforman y nos ayudan a encontrar quiénes somos. Tú elegiste la soledad en pareja, incluso también en el ámbito sexual. Explícanos esto un poquito. Yo decidí durante un proceso de un año, al final duró un año y pico, yo decidí voluntariamente, fue una elección evidentemente, pasar un tiempo sin sexo, sin practicar sexo. Al final yo reconocí y me di cuenta, haciendo mucho este trabajo conmigo interior, dando con las sombras, reconocí y acepté que las últimas relaciones sexuales que había tenido no habían sido, en mi caso, desde el disfrute, sino desde el ego, diciéndome que era lo que tocaba, que era lo que después de la tercera cita ocurría, que era algo, bueno, que yo... Era mentira. Yo no estaba disfrutando, no era desde el amor, como me explico, ¿no? No sé si me explico bien, pero bueno, no era desde ese lado genuino, amoroso que me apetecía de verdad. Entonces decidí, ok, pues ¿qué pasa? A partir de ahora voy a no practicar sexo, voy a tener citas con personas o conocer a personas, pero dejando claro en qué momento estoy. Estoy en un momento de reconocimiento, estoy en un momento de empoderamiento, estoy en un momento de reconstruirme y me apetece conocer a gente, pero quitando de la ecuación el ámbito sexual. Y ahí también te das cuenta quién seguía y quién se quedaba o quién solo buscaba eso, ¿no? Y entregarme y entregar esa parte tan importante que es el acto sexual a aquella persona que realmente sintiese que merecía ese acto, ¿no? Sintiese que había una conexión genuina, amorosa de verdad. Aunque no fuese un romance o no terminase en pareja, no tenía que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero es un trabajo que también me vino muy bien, de merecimiento y reconocimiento de quién soy, a quién me entrego y cuánto valor me doy, ¿no? Me interesa mucho esto porque creo que también hemos caído muchas veces en las redes del gustar, se traduce a tengo más relaciones sexuales, ¿no? Cuando no tiene por qué ser equivalente, ¿no? No, para nada. Y poner ¿Qué os parece límites esto? también, que habrás puesto muchísimos límites también. Exacto. Pues Y a al final, descartar. sí. Exacto. Incluso recuerdo que tuve una experiencia muy bonita con un chico que yo era cero de Tinder, estas cosas, y hubo solo durante este proceso que le dije, voy a probar porque al final todo se trata de no en la mente, sino integrar, ¿no? Esto es un poco la ley que te dicen, ok, tienes la información, ahora llévatela a la experiencia. Entonces, ok, yo recibo esta información, me doy cuenta que quiero trabajar en esto, ahora voy a llevarlo a la experiencia. Descargo aplicación de estos de encuentros, ¿no? de ligues, y conecto con personas, pero desde el otro lado, desde la nueva Corina, ¿no? Y conecto con una persona con la que le conocí, pasé 2 fines de semana con él, hicimos viaje, nos fuimos a recorrer, tal. No hubo prácticamente, evidentemente no hubo nada de sexo, no hubo ningún tipo de interacción sexual. Y fue un vínculo hermoso que a mí me demostró una vez más que se puede tener relaciones sanas con los hombres desde otro lado. Tuve esa reconexión conmigo desde ese empoderamiento de, ok, puedo hacer esto, puedo disfrutarlo, me puede apetecer o no, no tengo que forzar ninguna situación, puedo mostrarme tal cual soy sin necesidad de que esté esa sensación de tener que dar algo a cambio. Sí, te sientes como más valiosa, ¿no? Sí. Porque te sientes como que atraes, por tanto, pues... Un experimento. sí. Y no tener que dar nada a cambio. No tener que dar nada a cambio, Creo eso es un que detalle. Sí, eso es, y es un detalle muy importante, que muchas veces creemos que no somos válidas o merecedoras del placer y que tenemos que devolverlo. En cuanto lo recibimos es como, lo devuelvo sin disfrutar esto que no es un regalo, ¿sabes? Exacto. Es como un intercambio. O sea, si yo he hecho es una pregunta que se me acaba de venir también, pero bueno, la lanzo. O sea, si se hizo un recorrido un poco de las personas con las que habéis compartido momento sexual, realmente si tuvieses que repetirlo o tuvieses que categorizar como fue placentero o fue amoroso o no lo fue, realmente ¿con cuántos quedaríais? De esas, generalmente la mayoría se quedaría como muy poco, sobre todo en la mujer, ¿no? Que al final hay mucho vínculo emocional, aunque sea una relación sexual momentánea, para nosotras tiene un impacto emocional muy fuerte. Guay, si la otra parte aprecia y valora lo que estás dando en ese momento, Total. eso es la pera, ¿eh? Pero si yo me decía, es que al final, digo, yo me repetía a mí lo que repetía a mis amigas. Digo, cariño, aunque sea un sexo una noche, que te haga sentir como una puta reina. Digo, Sí. que te trate como una puta reina, como la reina que eres, ¿no? Eso yo lo decía, pero luego no me lo aplicaba. Pero cuando yo decidí aplicarme, dije, vale, pues voy a ser una reina.
No desde el ego, sino desde un lugar amoroso. ¿No? Y entender también que es tu templo, es tu cuerpo y al final en relaciones sexuales, bueno, de hombres y mujeres esto es como ir a una fiesta, el hombre entra y luego se va, pero es como cuando la gente viene a tu casa y de repente a lo mejor te la lía, tú te quedas luego en casa recogiendo todo. Exacto. O sea, al final tú tienes que cuidar también quién, en relaciones heterosexuales sobre todo, porque es como están entrando en tu templo, como tienes que, Total. respetarlo, ¿sabes? Una cosa que yo decía, digo, me esmero tanto en cuidarme, en aprender a quererme. O sea, tengo tanto trabajo mío hecho a diario para sentirme bien, para quererme, para quitarme todos esos traumas, para salir de estas situaciones, como para dejar entrar a cualquiera. O sea, como decimos, un reflejo con quienes nos vinculamos, aunque sea sexualmente por una noche, es un reflejo del merecimiento que nosotros y la estima que nos tenemos. Sí, señor. Estoy Una contigo. cosa que yo quiero saber, y el de las 2 semanas, ¿al final sois amigos? O? Sí, Qué quedó un bien. vínculo bonito. Quería saber qué pasó con ella. No, y después, Con él. por eso a veces creemos que no puede haber una amistad entre mujeres. Claro que la puedas ver. Lo que pasa es que hay que quitar de la ecuación quizás esa parte sexual para ver realmente si el vínculo es sano. Pues qué guay. Interesante, muy interesante. ¿Te has sentido criticada por este pensamiento? Pues no lo sé, la verdad, si me he sentido ¿O criticada. has recibido a alguien que te ha porque- dicho, bueno, ¿qué vas? ¿Qué estás diciendo? Bueno, hay mucho, claro, sí es verdad, en comentarios en redes sociales hay de Detractores, todo. Es cierto que detractores. no los leo, entonces sé que hay muchos comentarios, pero no te sé decir hasta qué punto soy criticada porque no es algo a lo que le dedique tiempo a día de hoy. Muy bien, muy sano. ¿Quién coño soy? Corina Randazzo habla de la identidad, de esa búsqueda de un camino también muy metafórico hacia adentro y un camino y un viaje que ha hecho. Está preparando algo que va más hacia lo espiritual, que si me permites yo creo que es más ¿qué coño soy? Y vamos de la identidad a la trascendencia. Exacto. Y ahí vas a aportar muchas cosas muy interesantes. Otras herramientas diferentes, Guau, pero guau, sí. qué interesante. Sí. Gracias, Corina. ¿Has estado a gusto? ¿Crees que se nos ha quedado algo en el tintero en todo este...? Mira, yo creo que estos temas dan para tanto, Sí, podríamos sí. charlar tantos y tomarnos tantos cafés, Mm. pero yo agradecida de haberme dado la oportunidad y sobre todo, al final creo que es un mensaje para todas mujeres, hombres o quien se quiera sentir identificado con esto, de que el que aprender a querernos es un proceso que dura toda la vida, que hay que elegirlo a diario y que hay un montón de herramientas para poder aplicarlo, ¿no? Así que de aquí les invito a que empiece con esta práctica. Total, y sobre todo lo que dijiste tú, que si tú te trabajas mucho todo lo tuyo, estate con alguien trabajado también. Exacto. Porque No. si no lo trabajado se va al garete. Perder el miedo a cambiar de vínculos Sí, Claro. y de entornos. Claro, Sí. qué bueno, qué bueno. Pues un regalazo, súper guía, un regalo este encuentro con Corina. Chicas, que Gracias. deciros que gracias también por hacer este camino y este viaje juntas. Nos vemos pronto en un viaje posterior, no sabemos si solos o no, pero desde luego seguid buscando porque hay mucho que descubrir y que celebrar. Nos vemos en el próximo UPK. Chao, gracias.